con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a una invitada, la fabulosa de la Guaidía, Lourdes Maritza. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué tiempo ya están en esto de la música? Cuéntanos, Maritza. Buenas tardes, don Genaro Baraca, y agradecer a Creagen Producciones, muchísimas gracias. Aquí nosotros, ¿no? La Maritza Guayani, las fabulosas de la Guaidía. Estamos hoy día muy felices, contentos con esta bonita entrevista con usted, con Creagen Producciones. Qué bueno, Maritza, te preguntaba, ¿qué tiempo ya está en esto de la Guaidía? En la Guaidía estamos con el estilo de la Guaidía, neto de mi tierra, estamos 4 años. Vamos consecutivamente sacando temas tras temas. Maritza y Lourdes son las dos integrantes de la fabulosa de la Guaidía, ¿sí? Exactamente. Pero, ¿ustedes son 13 o no? Somos 3, sino que hoy día ha habido un pequeño percance y a la tercera no ha podido llegar. Pero no faltará otro día en estar los 3. Claro, de eso que sí. A ver, Maritza, ¿a qué parte de altura llegó con tu música? Con la música de nuestro estilo chumbilcana hemos llegado, gracias a Dios, por esta bendición que nos da. Hemos llegado a lo que es a la capital Lima el año pasado en agosto, y de verdad la gente linda de Lima, la capital, nos ha recibido con los brazos abiertos y nosotros muy agradecidos también. De ahí también hemos llegado a lo que es por el sur, lo que es Puno, Juliaca. Y luego también para lo que es norte hemos llegado a lo que es Hilo también nos ha recibido brazos abiertos, de verdad. La fabulosa de la Guaidía está muy agradecida con el público maravilloso de todo el Perú, porque llegamos, poco a poco estamos llegando, ganándonos un espacio en su corazón. Claro que sí, Maritza. ¿Y ustedes tienen composiciones propias? Tenemos 8 temas inéditas de las fabulosas de la Guaidía, creación propia de las fabulosas. Mira tú, y dime, ¿tú los creas o entre todos ustedes hacen el tema, uno aporta uno del otro, como es la composición? La creación principalmente nace de mi persona como la primera vocalista del grupo. Son mis sentimientos, mis pensares, mi creación de mí, sale lo que es de Maritza Guayani. Mira tú, qué bien. Dime, a mí me gusta mucho la Guaidía, te diría, porque he visto, tengo amigos de allá de Antabama, de esa zona que es en Guaidía, ¿no? Y también está Canaco, y que hacen eso, en esa fecha para diciembre, creo que hacen esas cosas, ¿sí? Exactamente, Takanakui hacen a partir del mes de julio, se empieza la fiesta de Takanakui, ¿no? Lo que es costumbre neto de Chumbivilcas. Desde a partir de julio arranca, se podría decir, hasta enero, lo que es bajada de Reyes, y culmina la fiesta navideña de Chumbivilcas. Claro. A ver, Lourdes, dime, ¿tú alguna vez has participado en un Takanako y te llegó a pelear con una de las contrincantes del otro bando? Cuéntanos. La verdad sí, es una experiencia tan bonita, como un juego, un deporte, pues sí. Es así, pero muchos dicen que esto, cuando van así al año, van a participar de un año, hacen eso, que cuando se apunta, cuando hay riñas entre ellos, ya eso definen esa fecha. ¿Dice algo del cierto efecto? En sí, en Chumbivilcas, la Guaidía lo realizan, son costumbres, deportes que lo hacemos en nuestra tierra neto allá de Chumbivilcas. Podría decirse, es un deporte, y a la vez si hay rencillas que ha habido durante el año, pues en forma de deporte lo arreglamos ahí en Chumbivilcas en diciembre. Como se dice, a puño limpio, ¿eh? A puño limpio nos medimos la fuerza. ¿Y alguna vez, siempre tú haces esas peleas a fin de año o no siempre? Bueno, no tengo muchos rivales yo. Bueno, hago un deporte, pero una vez al año, para el gusto nada más. Claro. ¿Sabes qué? A ver, Lourdes y Maritza, un cachito, Pelina Abuela, a mí me encanta la Guaidía, te diré. A ver, un cachito, ¿cuál podría ser? Bueno, esta temita que lo hemos votado la semana pasada como primicia 2023, lo acabamos de lanzar y gracias a Dios tiene buena acogida. Está ganándose un pedazo también su corazón, este temita que dice: todo en esta vida tiene su final, todo se acaba, todo termina,
Bueno, lo voy a cantar a capela un pedacito. A ver, va. Señor Copes, pocoycito, imayamantas huacanque. Señor Copes, pocoycito, imayamantas huacanque. Campa vidaikes, no vidaika, una pihuacanaipa. Campa vidaikes, no vidaika, una pilla quinaipa. Wayli, ya wayli. Ya Weili, ya Weili, ya Weili, ya. Mira, ¿y eso es tu composición o de quién es ese tema? Ese tema es de composición mía propia, creada, ¿no? Por Marisa Weyani, las fabulosas de la Huelía. Mira tú. Dime, ¿y en tu familia todos participan así en esas fiestas o solamente ustedes y tu familia? En sí, en Chumbivilcas, todos participan, no se queda nadie sin participar, desde el más pequeño hasta el más mayor, participamos todos en familia. Claro, porque son comparsas grandes con todo eso, con su pavo real y todo eso, ¿no? Independientemente que sean ellos. En sí hay 5 modalidades de forma de vestirse, ¿no? Lo que es Chumbivilcas, ¿no? Uno es jarahuatana, lo que usan los varones, en los pies, jarahuatana. Claro. Dime, Lourdes, usted para viajando sitios así con sus músicas, cuéntenos anécdotas que le han pasado en qué sitio. A ver, Lourdes, cuéntame esto, ¿qué no estuviste? Una anécdota. Sí, hemos viajado por Ica y pues había tráfico y también una vez hemos viajado a Chumbivilcas cuando es temporada de nevada y nos hemos quedado casi una noche entera así congelándonos en la carretera como helados congelando. Esta vez nos pasó, ¿no? Viajamos para Chumbivilcas en el mes de noviembre, entonces esa temporada empieza lo que es lluvia. Entonces en la carretera ha habido pues un accidente, ¿no? Entonces no se podía ni retroceder ni avanzar. En esa situación pues nos quedamos toda la noche en la carretera sin llegar a nuestro destino y nos hemos congelado como el chupete, se podría decir. Y hasta que nos enfermamos pues, ¿no? Y ya luego a superarnos más pues. Claro. A ver, Lourdes y Marisa, ¿cómo le encontramos en las redes sociales? En las redes sociales nos encuentran, ¿no? En nuestra página Fabulosas de la Huelía y en nuestro Facebook Fabulosas de la Huelía Marisa Weyani y en TikTok nos encuentra como Marisa Weyani. O sea, le encontramos en todas las redes sociales a ustedes. Exactamente. Qué bien, qué bien. A ver, entonces, un número de teléfono que nos puede dar. Número de teléfono 95 77 19 009. ¿Solo para contrato, para maltrato ahí por ahí un número o no? Para todo tipo de contrato, para maltrato, para buen trato, para todo, pero especialmente para contrato. Dime, cuando tú has participado has ido a varios sitios de escenarios a cantar, ¿con qué sitios han cruzado? Mayormente, ¿no? Bueno, en Lima, cuando fuimos, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de encontrarnos con otros colegas, ¿no? Artistas. También fueron del sur, porque era un encuentro de los cusqueños en Guarocón, que hicieron, ¿no? Entonces, de lo que es sur fue Yeriza Corazón y Yari del Cusco, después también por Lima, Lourdes Huachaca, son grandes artistas. Tuvimos la oportunidad, ¿no? De estar compartiendo con ellos, ganar claro. Una experiencia más en este camino. Claro que sí. A todo esto, a ver, Lourdes, ¿qué mensaje le puede dar a todos los nuevos que están intentando este tipo de música? ¿Algún mensaje? Sí, por supuesto que sí. Que sigan por sus sueños, que persigan, que la siguen, la consigue. En sí, pues, cuando algo te gusta, sueñas o desde pequeño, ¿no? Tienes que llegar a eso, porque si no lo cumples, pues no vas a estar satisfecho. Algo que te gusta, tienes que darle y darle hasta cumplir tus sueños, tus metas. Y no hay nada que no se pueda cumplir. En esta vida todo se puede, menos la muerte. A ver, Marisa, un mensaje para todos sus seguidores.
De verdad, yo muy agradecida a Marisa Guayani y las fabulosas de la Huelía por seguirnos en las redes sociales, por compartir, por gustar de nuestras músicas. De verdad, mil gracias a todo el público maravilloso de todo el Perú. En sí, de verdad, ya prontito también estamos, ¿no? Lo que es en Huancavelica. De verdad, muchísimas gracias por gustar nuestra música por allá, ¿no? Entonces, ya estamos pronto al otro mes en Huancavelica también. Y el Día de la Madre, estamos a 24 de junio, vamos a estar por Huancavelica, compartiendo con la linda gente hermosa de Huancavelica. Mira, ¿sabías que yo soy de Huancavelica también? La verdad no lo sabía, pero es un gusto de verdad, don Genaro, un gusto de verdad. Claro, nosotros somos por la parte de Guaitará, y Huancavelica es grande, pues, ¿no? Y también Huancavelica estiran la música de ustedes, eso del tacanazo y todo eso, pues, ¿no? He visto muchos reportajes que ahí, con ustedes ya, pues... De verdad sí, la Huelía Chumbivilcana, las costumbres están traspasando fronteras. De verdad, mil gracias a todo el público que gustan de nuestras costumbres chumbivilcanas. De verdad, muy agradecida a todo el público. Claro, dime, Marisa, Lourdes, ¿qué sienten ustedes cuando suben al escenario a cantar? De verdad, cuando yo entro al escenario, pues siento emoción, un calor del público. De verdad es algo inexplicable. Algo bien bonito, ¿no? Compartir con el público, con el cariño que nos dan ellos, corresponder a ellos, ¿no? Claro que sí, qué bien, qué bien. Queremos saber más de ustedes, ¿no? A ver, Lourdes, ¿qué hacen los domingos en casa? Bailamos. Hacemos TikTok, prácticas, ensayos, compartir en familia. Igual. En sí, los domingos, pues, algo interminable, ¿no? Nos falta todavía los domingos tiempo cuando, digamos, no tenemos presentación. Lo aprovechamos lo máximo, compartir tanto con la familia o compartir también, ¿no? Con la familia, lo que es de las fabulosas de la Huelía, de la música, ¿no? Somos una familia, más que familia, unos hermanos, ¿no? Entonces, muchas cosas compartimos, lo que son los domingos, hacemos la música, como dicen, ¿no? Hacemos TikTok o baile, o sea, el domingo es chico, nos queda. Claro que sí. A ver, un tema más, pues, tenés mucho pedir, Alita, ¿cuál podría ser? Bueno, ese temita que dice Roncito, el licor amargo, que ya se ha ganado un espacio, ¿no? Por allá por el sur, lo que es Puno, Juliaca. Ayer estábamos, ¿no? Por Juliaca, en lugar Coata. De verdad, muy agradecido con el público maravilloso de Juliaca. De verdad, con los brazos abiertos nos ha recibido y nosotros mil agradecidos. De verdad, ese temita que dice Roncito, licor amargo. Roncito, licor amargo, cervecita, licor amargo, traguito, licor amargo, roncito, licor amargo, cúrame esta herida y calma ya este dolor. Cúrame esta herida, calma ya este dolor. Eso sería con todo el cariño. ¿Ha estudiado música usted? ¿Tiene una academia, algo de eso? Tiene bonita voz. Muchísimas gracias, de verdad es un gusto estar en su programa Creagen Producciones con Genarito Guaraco. Muchísimas gracias. Dime, exactamente ¿de qué parte son ustedes? Lourdes y Marisa, ¿en qué están ahorita? ¿En qué sitio están viviendo? ¿De qué parte de Perú? Bueno, nosotros somos de Livitaca, distrito de Livitaca, provincia Chumbivilcas. Pero ustedes están ahorita, ¿de qué parte pertenecen? ¿Livitaca o...? En sí, la provincia de Chumbivilcas y distrito Livitaca. De allá de Livitaca, que dicen ustedes, ¿así son ahorita todas las chicas, como ustedes? Claro, exacto, igualitas. Usted, ese vestimenta que tiene usted, que es bonito, ese vestimenta, esta hermana confesional, es costoso. Cuéntanos. En sí, el implemento completo para una chumbivilcana lleva de 5 piezas y más botines que nos ponemos, lo que son las botitas, ¿no? Entonces, un promedio del costo, lo que es de estos trajes chumbivilcanos, a partir de 1.500 para arriba.
Wow, 1.500 por cada vestimenta que usted tiene, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Dime, ¿y eso ustedes lo compran o les obsequian o tienen padrino? No sé cómo es lo que obtienen ustedes. A veces tenemos padrinos, madrinas y otras veces nosotros nos mandamos a confeccionar con las manos lindas de las chumbivilcanas que nos lo realizan a nuestra medida. Claro, sí, es bonito ese vestido, aparentemente se ve lindo los vestidos por los colores y todo eso, ¿no? Sí, he estado presente en esta vestimenta. Cuando ella existía esos sitios, esos eventos, cuando las comparsas grandes van y las prosas que hacen ustedes que se mueven y todas esas cosas, ese coqueteo es bonito, ¿sí? Estaba acá en Lima, viendo también el Tacanaco y acá que lo hace por el 25 lo hacen. Exactamente, el 25 es el día central de festejo allá en Chumbivilcas. Empieza desde 8 de diciembre, ¿no? Lo que es el tacanaco y las costumbres, sucesivamente, ¿no? Lo que le digo, hasta enero de bajada de Reyes, que culmina nuestras costumbres realizadas allá en Chumbivilcas. Claro que sí. ¿Piensa venir a Lima ustedes otra vez? Sí, tenemos propuestas para volver para Lima, de verdad. Volver una vez más, de verdad sería un grato, ¿no? Para mí, volver con el público maravilloso de allá de Lima Capital. Y sería también un motivo para encontrarme con usted, don Genarito Baraca. Sería un gusto encontrarme en persona allá en Lima Capital, ¿no? Claro, esa es la idea, esa era la pregunta, pues si vienen a Lima ya para hacer una entrevista presencialmente a todos ustedes, pues no, esa es la idea, pues nosotros coordinamos la gente que viene, pues. ¿Sí? Sí, exactamente, yo le aviso, me contacto con usted y ahí seremos gustosos compartiendo allá en Lima Capital. Quiero ver en persona a usted y a Lourdes y a tu otra amiga que viene. ¿Cómo se llama tu otra amiga? Flor Inés. Flor Inés Maritza. ¿Con esto de la música tienes que hacer carrera? Exactamente, es una carrera para nosotros. Es un arte demostrar, llevar de lugar en lugar, dar a conocer nuestras costumbres, de verdad es algo bien bonito. Claro, eso sí. Dime, Maritza, aparte de la música que tú cultivas, ¿te dedicas a alguna otra cosa más? Así, exactamente, yo dedico, pues tengo otro trabajo. Cuando yo no salgo con la música, me dedico a mi trabajo personal, que tengo lo que son las confecciones. ¡Wow! O sea, tú mismo confeccionas todos los vestuarios, por lo que veo. Sí, ahí estamos, ¿no? Estamos empezando lo que son las confecciones. Como ya más antes he trabajado en esa situación, pues ahora algo mío, ¿no? Claro. Qué bien, qué bien. Una vez más tu número telefónico, Lourdes, para que lo llamen, pues, ¿eh? 95-77-19-009. Solo para contratos, ¿no? Solo para contratos, para maltratos, ya por WhatsApp. Porque si no, también maltrato doy a Tacanaqui. Por eso, pues te decía que un número para maltrato. Pues. A puño limpio, los que deseen. A ver, dime, ¿tú tienes alguna fecha que organizan así, aniversario y eso? Aniversario más o menos de ya de lo que ha hecho Chumbivilcas. De tu música, aniversario de las fechas que tú estás cantando. Bueno, mi aniversario, lo que es de las fabulosas, se viene pues en noviembre. En noviembre cumplimos. Llevando música aparte del Perú. ¿Y han tenido ya oportunidades de propuesta para salir al exterior? Pasaría al exterior, aún todavía no, pero sería de verdad un inmenso ser feliz para salir para adelante, ¿no? Claro, claro, y todo eso sí. Puede ser. En un momento van a salir ustedes también. Pues bueno, Marisa, Lourdes, un gusto de entrevistarla, pues la verdad. Estamos con tiempo corto, vamos a entrevistar a otra persona. Me gustaría, pues, a ver si se cristaliza esa entrevista ya cuando usted venga a Lima a conocerla, pues, a tu despedida para que aquí en Marisa y Lourdes. De verdad, agradecer a Crejen Producciones, a Genarito Baraca, muchísimas gracias por esta bonita entrevista, muy agradecido con su público maravilloso, ¿no? De Crejen Producciones, de verdad el público maravilloso también, mil gracias por permitirnos entrar a su corazón, por ganarnos un pedacito de su corazón y de llegar a más allá, ¿no? Esa es la meta, el sueño de nosotras. Qué bueno. A ver, Lourdes, despídete. Muy agradecida aquí con Producciones Creafe
por esta entrevista tan bonita. Me siento muy emocionada y feliz. Ok, una vez más para todos ustedes, pues, Lourdes y Marisa, espero verlos muy pronto, pues sí, cuídense. De verdad, gracias, muchísimas gracias. Ok.